Muy buenos días, querido oyente. Gracias por prender nuevamente tu equipo, ya sea tu radio o tu celular o donde estés prendido. Gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad de escuchar algo acerca de la vida de dos personas que tengo aquí a mi lado y hoy tengo el gusto de compartir con ellos. Ya en un momento más te voy a presentar quiénes son ellos. Yo soy Mario Enz, soy el conductor de este programa durante esta hora y media que vamos a compartir aquí junto contigo, en Caminamos Contigo, como cada sábado, ¿sí? 7:30 a 9 estamos hablando de los temas de la familia, de todo lo que va relacionado con la familia y queremos en esta oportunidad también escuchar una historia de vida de una familia. El tema hoy, queremos hablar hoy de esta pareja que nos va a contar su testimonio de vida. Ellos están sirviendo en una parte en las misiones y ya en un momento más nos vamos a enterar de todos los detalles. Simplemente quiero hacerte recordar que en el departamento aquí de consejería estamos siempre con la intención de ayudarte. Si estás en un problema grave, personal, familiar, matrimonial o con tus hijos, financiero, no tengas dudas, puedes solicitar una ayuda con nosotros. Estamos con muchas ganas de ayudarte. No estás solo, puedes contar con nosotros. Queremos acompañarte y buscar juntos una salida a tu situación. Así que te invito a que te comuniques con nuestro número de consejería, que es el 0984 77 77 07. Ese es nuestro número al cual tú puedes en horario de oficina llamar, mensajear o pedir que te llamemos y vamos a conversar y buscar una situación, una solución, una salida a tu situación. En todos casos también puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram estamos presentes para que tú puedas enterarte de todo lo que estamos haciendo, del trabajo que hacemos y todo lo que compartimos en el día a día. Así que eso quiero simplemente darte como información, pero ya quiero entrar en lo que son nuestros invitados. Aquí a mi lado tengo a la pareja de Marco Muñoz y Lili Klassen. Ellos vienen de Ecuador. Bueno, ahora mismo vinieron de Asunción, pero viven en Ecuador y queremos escuchar un poco acerca de su historia de vida. Empezamos con la dama o con el señor. Con la dama. Con la dama, bueno. Lili, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, por estar acá y contar un poquito sobre nosotros, ¿no? Somos una pareja distinta, de diferentes culturas. Uh-huh. Yo vengo originalmente, bueno, soy de Alemania, pero crecí un tiempo en Kazajistán como mi familia y de ahí nos mudamos casi cuando yo tenía 1 año, entonces no tengo mucho recuerdo de tiempo de allá. Sí. Sí, vengo Bueno. de una familia cristiana, Ya. sí. Entonces, ahora, viviste en Alemania, en Kazajistán. Para los que no saben dónde queda ese país, para que puedan ubicar. Cerca de Rusia y la frontera con China también. Ok, ¿no? entonces en la zona donde ahora hay guerra en esa zona, ¿sí? Sí. Seguramente está en esa zona. Entonces ella es Lili Klassen. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos 3 hijos. Sí. Sí. ¿De qué edad? Bueno, la mayor tiene 5 Uh-huh. y tenemos mellizos de 4 años. Ok. Qué bueno. Entonces ella es Lili Klassen. Marco, ¿qué puedes decirnos? Yo no pregunté, ¿cuántos años tienes, Lili? 35 tengo. 35. ¿Y Marco? Yo tengo 35, pero yo soy mayor porque soy un mes más que ella. Entonces, Ya, bueno. yo eso soy es el mayor. Importante aclarar eso. Ya, sí. Detalle importante. Marco Muñoz, ¿de dónde vienes? ¿Quién es Marco Muñoz? Así brevemente, ¿de qué zona vienes? ¿De qué país? Ya, yo soy Marcos Muñoz y soy de Ecuador, Uh-huh. exactamente de un pequeño pueblito llamado Las Vegas. Las Vegas. Sí. Existe en Ecuador también. Ya, pero está al campo vivimos en Atacama actualmente, pero soy de Las Vegas, a 17 kilómetros hacia el campo. Es allí donde tenemos ahora la iglesia. Uh-huh. Es mi gente, donde crecí y todo esto. ¿Ustedes pertenecen a un grupo étnico específico de Ecuador o
¿O son solamente ecuatorianos o cómo? No, somos ecuatorianos solamente, sí. Ajá. Solo para que los oyentes más o menos se ubiquen, la zona donde ustedes viven en Ecuador es más selva, es más... No, es costa, Es costa. Sí, ahora vivimos a 2 kilómetros del mar, Ah, ya. pero donde nací está 17 kilómetros al mar, un poco campo, pero en sí no es selva, entonces... Montañoso, ¿no? Sí, un poco montañoso, es allí donde nací y crecí, y bueno, a los 19 años conocí del Señor y desde ahí hasta ahora estoy sirviendo al Señor. Qué bueno. Dios ha sido bueno. Muy bien, entonces estamos aquí con Marco Muñoz y Lili Klassen, actualmente sirviendo en Ecuador, ¿sí? Ya. Entonces, Lili, ¿cuáles son así recuerdos que tienes de tu infancia? ¿Hasta qué años viviste en Kazajistán, dijiste? Hasta un año. Hasta un año. Sí. Y luego ya se mudaron a Alemania. Exacto, sí. ¿Con tus padres? ¿Cuántos hermanos son? Somos 8. Yo 8. soy la cuarta. Sí. Ujú. Y bueno, crecí en un lugar, digamos, prácticamente clásico cristiano, ¿no? Ujú. La iglesia o el fondo cristiano siempre tenía mucha importancia en nuestra vida. Nuestros padres siempre nos llevaron a la iglesia, a la reunión de niños, como sea, ¿no? Entonces la vida fue ya bien guiada en el sentido, en la fe de mis padres, ¿no? ¿Tus padres eran pastores o algo o miembros No, de iglesia? sirviendo en la iglesia, Ya. ¿no? Sí, obviamente mi papi predica, mi mami estaba en el coro, sí tenían todos sus ministerios, Claro. pero la vida de ella fue bastante dedicada a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿vivían en qué parte de Alemania, más o menos? En el norte. En el ¿no? norte. Sí, estamos cerca de las fábricas de Volkswagen. ¿Y cómo llegaron de Kazajistán hasta Alemania? Bueno, como son descendientes alemanes, Ujú. solo han vivido por el llamado de la reina Catarina, ¿no? Ujú. Como mucho de acá de Paraguay también estuvieron Sí. en Rusia. Entonces, el contexto, el fondo es, digo, él mismo, solo el viaje después fue el destino, ¿no? De Ujú. Paraguay y nosotros Alemania, ¿no? Ok. Entonces también en la época del comunismo, por ahí Claro. muchos salieron y entre ellos también la familia de ustedes. Sí, solo mucho más tarde, ¿no? Ujú. En los años 89 Ujú. sí, salimos nosotros y... bueno. Eso fue una mudanza, me imagino, comienzo duro en Alemania. Claro, de cero, ¿no? Mm. Cero, pero yo creo que siempre como fueron trabajadores, luchadores, como yo puedo ver ustedes mismos de cero empezando y saliendo adelante, ¿no? Y obviamente con la ayuda de Dios. ¿Tus padres ya siempre fueron cristianos? ¿O? Sí, gracias a Dios, sí. Digamos, más que todo la familia de mi mami, de lo que ellos cuentan siempre, fui una familia que siempre tenían su fe en Dios y tengo mi bisabuelo que también estuvo en la cárcel por ser cristiano, algunos tíos, o como decir, ¿no? Parientes. Parientes que fueron matados por ser cristianos también, ¿no? Digamos, de lo que ellos cuentan siempre fue una fe que fue probado bastante, ¿no? Ujú. Pero igual en medio de todo fueron una luz, ¿no? Entonces llegaron y se asentaron en Alemania, todo un cambio de vida, un cambio de entorno, y ustedes ahí pudieron encontrar rápido una iglesia, había iglesia, ustedes fundaron una iglesia a sus padres o... Bueno, como ya habían algunos que ya estaban en Alemania, ¿no? O algunas parientes, nosotros casi podríamos decir que fuimos los últimos que salimos. Y entonces ya estaba una iglesia, ¿no? Entre los ruso-alemanes bautistas menonitas mismo, ¿no? Entonces, sí, entonces para mí no fue un cambio, porque como yo tenía un año, es nada Sí. de que mi vida prácticamente, yo puedo decir, o infancia fue en Alemania, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, Alemania, hoy en día, ¿cómo está la situación ahí donde viven tus padres? ¿Viven todavía ahí en Alemania? Sí, gracias a Dios, sí, mis hermanos, sí, todo allá. Bueno, siguen sirviendo todo en la iglesia, pero si uno ve los alemanes mismos, ¿no? Alejados bastante de Dios. Sí. Un país que uno puede decir que empezó fuerte en tema misiones, extendiendo a las personas, pero actualmente es un campo misionero, ¿no? Sí. Marco, ¿cómo fue tu historia? ¿Dónde creciste?
¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo era el contexto donde vivían ustedes cuando naciste? Bueno, yo tengo una historia totalmente diferente a la de mi esposa. Me imagino, es interesante. Ajá, somos también 8 hermanos, Ya. soy el último de ellos, una familia totalmente adoctrinada católica, Ok. ya porque en sí no tienen mucha idea de lo que es ser católica, solo más por costumbre. Tradición, sí. Ajá. Algo muy interesante que siempre está en mi mente era que cuando se trataba de la Semana Santa, ahí sí papá decía, toda la familia, toda la semana pasábamos arriba en casa, nadie trabajaba, nadie hacía esto, pasábamos comiendo, riendo y cosas así. Ujú. Y que para mí era muy lindo ese tiempo, por eso siempre lo tengo en mi mente, porque era como, este tiempo es para descansar la familia y toda la cosa. Ya, pero cuando ahora vas a la Biblia y lees la Biblia, Ujú. sí, porque tuve mucho contacto con gente de diferentes religiones que te Ya. muestra un pensamiento religioso, no lo que dice en sí la palabra de Dios. Entonces, ahora me doy cuenta del significado verdadero de la Semana Santa y todo esto. Y ahora tengo la necesidad y también siento la responsabilidad de poder hablar a mi familia de el verdadero significado de la Semana Santa, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dejando el cielo para venir a la tierra, ya para rescatarnos de nuestros pecados. Y eso. Y ese es mi recuerdo muy lindo que tenía, pero también un recuerdo que tenía por costumbre. Sí, entonces, y creo que como un montón de gente aún vive por costumbres creyendo cosas que en realidad no dice la Biblia, Ujú. ¿ya? Y entonces crecí en ese ambiente hasta los 10 años. Ahí luego mi mamá se fue de casa y nos dejó ahí solo con papá, quedamos. Los 8 Sí, los 8, bueno, mis hermanos mayores ya, salieron. algunos ya habían salido, solo estábamos como 4 en casa y papá porque mamá se fue dejándonos allí a todo, entonces la vida ahí nos cambió a todito porque ahora no entendía, por ser el último tampoco entendía muchas cosas porque mamá se fue y empiezas a crear un rencor en tu corazón y luego alguien te habla de Dios y dice cómo es que Dios nos ama y toda la cosa y deja que mamá se vaya. Entonces sí fue un proceso bien triste hasta que conocí del Señor, porque cuando conocí del Señor entendí una verdad que muchas veces no es que el Señor quiere, sino que nuestro corazón contaminado por el pecado siempre nos lleva a lo malo. Y un amigo, aquel que me predicó el Evangelio, siempre me mostraba eso, que a pesar de las cosas difíciles que podamos pasar, Dios siempre tiene algo bueno. Entonces pegarme de eso siempre fue una buena como salida, podría decir, Sí. para en situaciones difíciles me agarro de ahí y después ya fui a vivir como a los 12, 13 años a donde una familia que no era mi familia, pero que eran creyentes. ¿Por Y motivos de estudio o...? por motivos de estudio y la cosa es que por motivo de estudio dejé la casa donde vivía con papá y fui a vivir con mi hermana mayor, Ya. pero mi hermana mayor se dedicaba a la vida del mundo, fiesta, trago y todo eso. Y me botó de su casa un par de veces. Ya entonces, por último decidí, digo, ya más bien me voy. Y mi compañero del colegio, un buen amigo, ya él me llevó a su casa y allí quedé viviendo. Sí, eso fue interesante. ¿Lejos de tu casa con tu padre o podían Sí, visitarse? sí podíamos visitarnos, Ujú. sí, pero me sentía tan en familia ya. No es que no quería volver a donde papá o mamá o donde hermano, pero era como te sentías cómodo y Ya. querías estar con ellos, ¿ya? Y ellos me ayudaron bastante al pensamiento, bueno Marco, tú no eres Dios para juzgar a tu mamá, ¿ya?
tú eres su hijo y la Biblia dice que tú debes honrar a tu padre y a tu madre. Y no dice si tu padre se porta bien o tu madre Sí. se porta bien, lo tienes que hacer. Ya, y siempre me daban allí en esa. Ellos Entonces, eran cristianos entonces. sí, eran Sí. cristianos. Entonces me daban eso, aunque dolía, pero era lo que decía la Biblia. Mm. A los 19 años yo tomé mi decisión por Cristo. ¿Ya? Por la influencia de esta familia, De diría. esta familia y un joven que llegó ahí a predicar el evangelio, ahí donde esta familia. ¿Visitabas también una iglesia ahí o cómo era? No, la cosa es que incluso toqué la campana de la iglesia católica, Ah, ya. ya, porque de religión había escuchado tanto. Por eso cuando el tipo viene a hablarme de religión, yo le digo, a ver, ¿de qué quieres que te hable? ¿Cuál seña quieres que te haga? ¿O qué canción te quieres que te cante? Porque la sé. Y el tipo me dice, ya, pero tú estás viviendo religión o pensamientos de hombre. Siéntate acá, abramos la Biblia y miremos qué dice la Biblia. Entonces eso cambió mi pensamiento. Porque no era que él me estaba hablando de sus pensamientos o de la iglesia que le habían hablado tal cosa, sino que me dijo, ¿quieres conocer a Dios? Entonces aquí lo vas a encontrar. ¿Ya? Y en serio, eso cambió mi pensamiento. El hecho de que él me dijera, el Dios verdadero está en la Biblia. ¿Ya? Y desde ahí yo empecé a abrir la Biblia, a estudiar la Biblia, y no me di cuenta, en serio, hasta ahora lo pienso. Pero llegó un momento en que entré a la iglesia donde este joven estaba y de ahí no volví a salir. ¿Ya? Eso era, pero este joven no era parte de la familia, era otro amigo de afuera. Era otro amigo de afuera. ¿Ya? Y él te invitó a visitar también su iglesia entonces. Su iglesia. Porque él estaba como recogiendo a algunos cristianos que antes habían estado en alguna iglesia y lo estaba juntando. Y justo llega donde esta familia porque antes habían tenido contacto. Ya, entonces ahí también, como yo estaba con esta familia, también caí yo. Sí, así pasó y ahí conocí del Señor. ¿Y la iglesia quedaba en la ciudad o en un campo también? No, esa iglesia sí estaba en la ciudad. Estaba ahí al lado de la casa donde yo vivía. Sí. Muy bien, entonces eso es un poco la historia de Marco. Ahora yo propongo que hagamos un corte donde vamos a escuchar una música. Luego de esta música volvemos aquí y vamos a seguir escuchando acerca de la historia de Marco y Lili y cómo fue lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que te animo a aprender, no apartarte de tu radio, dejarla prendida y ya volvemos luego de esta música. Bueno, querido oyente, gracias por estar prendido a esta edición de Caminamos Contigo, aquí hablando de la experiencia, el testimonio de vida de una familia, Marco y Lili, que están hoy con nosotros. Ellos en el primer bloque han brevemente contado cómo nacieron, cómo crecieron, cómo fue su infancia. Lili ha crecido en Alemania prácticamente, en un contexto difícil también, luego de salir de Kazajistán, se dice en castellano, ¿sí? Y mudarse a Alemania con toda la familia, con 8 hermanos, y un comienzo duro, difícil. Y también Marco nos ha contado de su infancia con su familia, con una fe católica muy fuerte y también donde pudieron experimentar algo difícil, donde su mamá abandonó su hogar y cómo fue llegar a conocer a una familia y crecer en lo que nos enseña la Biblia. Entonces quisiéramos continuar. Lili, ¿puedes contarnos un poco cómo fue tu experiencia? Creciste en un hogar cristiano, tus padres participaban de la iglesia, pero ¿cómo fue tu encuentro personal con este Dios? Porque eso es lo que realmente nos cambia, ¿verdad? El visitar la iglesia es una parte de eso, ¿sí? Claro, y más que todo si uno crece primero en la fe de los padres, ¿no? Uno ve lo que hacen los padres. Uno es creyente, pero ya hace como obras creyente porque esa marca a uno, ¿no? El estilo, el pensamiento, ¿no? Ya uno puede decir yo soy buena persona porque ya me enseñaron así, ¿no? Y yo fui como de mis hermanos,
como la más rebelde, como la oveja negra. Siempre cuando había algo yo tenía la culpa. Bueno, y muchas veces era obviamente así, ¿no? Bueno, estaba en la iglesia, obviamente en todo ¿Cuántos varones y nenas? Somos 5 chicas y 3 Ok. varones. Bueno, tengo un hermano que falleció ya cuando yo mismo era pequeño, entonces Ujú. prácticamente crecí con 2 hermanos, ¿no? Ujú. Em, pero igual yo tenía como me gustaba mis amigas en la iglesia, mis primas, pero fuera de la iglesia, digamos en el contexto de escuela, con los vecinos, yo era otra persona, ¿no? Digamos, aún no era creyente, pero ahí ya como que era medio como decir, ya, yo no me gustaba eso, porque en ese entonces mi iglesia, digamos, igual era, por un lado, uno puede decir religiosa en el sentido ya solo falda o ciertas costumbres, ¿no? Que la Biblia no está diciendo Ujú. prácticamente así. Entonces, había también burla de las otras personas y siempre, tú eres de la iglesia, como ya sabía, ¿no? Y una llegaba a un lugar o como nuestra iglesia era bautista, ¿no? Bautista, como que no me gustó, ¿no? Ujú. Entonces, yo quería ser como ellos, ¿no? Sí. Entonces, sí, tenía como una vida doble prácticamente, ¿no? Ujú. Pero llegó un día en la reunión de niños, yo debía tener unos 11, 12 años, algo así, ¿no? Cuando también hablaron de la historia del Jim Elliot y los 5 misioneros que fueron matados con los Aucas, que hoy en día se dice más Guarani, ¿no? Que me llamó atención, donde yo dije, yo también, bueno, porque también el profesor de la escuela bíblica nos preguntó qué quieren hacer ustedes cuando ya están grandes, y algunos decían médico, lo que sea, predicador, pastor, y yo dije, yo quiero ser misionera, ¿no? A pesar que mi corazón aún no pertenecía a Dios, Ujú. ¿no? Pero igual como tenía ese deseo, bueno, y vivía mi vida, y llegó también un día yo ni me acuerdo qué fue que yo he hecho, ¿no? Pero algo terrible, ¿no? Y mi papi no siempre no, me sentaba, me hablaba, no sé qué, y dijo, Lili, ¿sabe que tenemos una tristeza, ¿no? Es que nosotros vamos al cielo y tú no. Mm. Y para mí fue como, pero ¿cómo tú vas a decir Mm. eso, no? Digamos, Te indirectamente, asustó. sí, como descubrieron mi doble vida Ujú. prácticamente, ¿no? Y eso fue como uno supe ciertas cosas, sabe, del infierno, del cielo, pero igual fue una cachetada, ¿ya? Ujú. Donde yo después regresé a mi cuarto, yo tenía casi 13 años, y me arrodillé y dijo, Dios, perdóname, ¿no? Mm. Cámbiame, porque digamos, de carácter siempre ha sido fuerte, ¿no? Y bueno, ¿no? Y entregué mi vida a Dios. Obviamente no fue un cambio rápido y hasta hoy en día necesito muchos cambios, ¿no? Claro. Pero por la gracia de Dios, sí. Entonces reconocí Él, vivía mi vida, empecé a estudiar y bueno, y también a trabajar. Y tenía después un puesto bastante bueno, digo yo, ¿no? Que tenía mucha libertad, yo mismo coordinaba más o menos mis horas de trabajo. Salí mucho este año del país, como no eran viajes así de lujo, solo salir, ¿no? Estando fuera, visitando, no sé. Y un día estaba así en la oficina y, no sé, analicé poquito mi vida y dijo, Dios, y eso es todo lo que tú quieres. Mm. Y ahí volvieron los pensamientos cuando yo lo dije cuando tenía 11, 12 años, que Ujú. quiere ser misionera. Y eso como cambió todo en ese momento, ¿no? Y yo siempre digo, no importa cómo está tu estado, pero Dios le importa lo que tú le dices y lo que tú indirectamente, yo lo prometí a Dios, o lo digo, ¿no? Yo quiero hacer, bueno, no lo prometí, pero yo digo, yo quiero ser. Y eso es lo lindo, que Dios, no importa en qué situación te encuentras, Él te escucha y Ujú. te toma serio, ¿no? Mm. Y ahí empezó un cambio tremendo, ¿no? ¿Qué edad habrás tenido en esa época? Ya casi 24. Ujú. Sí. ¿Estudiaste una carrera así, digamos, profesional, Sí, soy enfermera, ¿no? enfermera? Sí, después trabajé en una, digamos, justo donde yo tenía la oficina, en una oficina ambulante visitando a los pacientes. Ah, ya. Pero eso fue como recién abrieron esa área, entonces no teníamos muchos clientes. Entonces me metieron en muchas áreas, pero igual no había mucho trabajo en el área donde yo estaba, entonces tenía mucha libertad, ¿no? Ujú. Entonces ahí de repente en el trabajo te surge la idea de que quizás tu lugar es otro.
Sí. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el cambio, digamos? Claro, bueno, nosotros en la iglesia teníamos 2 misioneros que ya estuvieron en Uruguay y yo fui a visitarles 2008 y ya fueron, mi punto de vista a las misiones fue cambiando bastante, ¿no? Dios me abrió los ojos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Para entender un poco. Ya, por ejemplo, uno tenía siempre el concepto del misionero que está en otro lugar medio sufriendo, como ya su trabajo. Una piensa que también el misionero que anda todo el tiempo nomás con la Biblia, ¿no? Y las imágenes que uno vio del pasado, uno siempre vas a un lugar salvaje. Y a veces no es así, ¿no? Ya, entonces que a veces es solo en un mundo dañado, ser solo luz en la forma con tu familia, ¿no? Como la familia fue involucrado y ver que misiones tampoco no es siempre sufrimiento, ¿no? ¿Sí? Tienes obviamente, pero que Dios está a tu lado, ¿no? Entonces, ya cambió mi área, ¿no? Y justo en ese entonces, allá en Uruguay, habían 3 chicos de la iglesia que se fueron a Palabra Vida Argentina, que tiene más el foco en misiones, y esa ya me llamó la atención, ¿no? Entonces, cuando yo ya tenía ese, digamos, vuelta a ese llamado de Dios, ¿no? Recuerda de lo que tú has dicho cuando eras pequeña. Volví a Uruguay 2012 en el inicio, ¿no? Por enero, febrero. Y ahí sí fue la primera vez que yo compartí con los misioneros de allá lo que mi deseo, porque igual, a partir de ese momento, cualquier devocional que yo hice, abría la Biblia, siempre era llamado. Y es como loco, ¿no? Tu Biblia yo lloraba, se transformó tu Biblia. Sí, se cambió completamente. Yo digo, era increíble. Y como yo ya me sentí como que no puede ser, ¿no? Todo hablaba de eso. Cualquier prédica, no sé, lo que dijo una persona, para mí fue como llamado, vaya, ¿no? Vaya donde tú dijiste, donde lo sacas, ¿no? Ya, entonces de ahí regresé y empecé a compartir a mis padres o a mi familia, y para ello fue primero, no, tú no vas a ningún lugar, ¿no? Porque yo antes también quería hacer un estudio en una otra ciudad que es 1 hora en realidad de mis padres, pero mi papá, no. Mientras que tú no estás casada, no salgas de esa casa, ¿no? Y papi, solo 1 hora de acá, yo podía regresar y decir, no, muy lejos, nada. Y ahorita ir a Ecuador. Otro mundo. Bueno, primero era Argentina, pues, ¿no? Para estudiar allá la Biblia, ¿no? No, tú no vas de ningún modo, no te quedas acá. Pero yo estaba seguro que es el lugar donde Dios me quiere, ¿no? Y como empezaba el programa ya en septiembre, cuando estuvimos entre la familia y hablamos algo así, yo digo, y se hablaba como en septiembre se hace tal cosa, y yo digo, yo ya no estoy. Y tú no vas a estar. Y yo digo, bueno, yo ya en Argentina, ¿no? No, tú no vas. Hasta que llegó un punto donde, no sé, estuvimos hablando y mi mami también mencionó como septiembre, algo así. Dice, tú no vas a estar. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Me quedé como sorprendida. Dice, no, Lili, yo estoy orando cada día para cada uno de ustedes. Y siempre casi también la misma oración, ¿no? Y dice, cuando era tu turno, porque empezaba de la arriba de abajo, ¿no? Era tu turno y yo ya no podía usar las mismas palabras, ¿no? Dice ella como que se bloqueó todo y no podía hablar, solo decía, Dios, tómala, es tuya, ¿no? No es mía. Y dice, entró una paz que yo ya no puedo resistir, ¿ya? Dice, vaya con Dios y yo sé que Él te va a guiar, ¿no? Y ahí llegué a Argentina y ahí conocí a una amiga también ecuatoriana que es indígena, es Shuar, bueno, no es Auca o Guarani, ¿no? Pero su pastor trabajó con los guaraníes. Y ese para mí fue como ya un clic, esta es la entrada. Yo compré como se acercaba el tiempo de práctica. Solo para entender un poquito más, ¿en Argentina tuviste un estudio? ¿Cuál fue tu...? Un instituto bíblico de Palabra de Vida que está allá. Ya. Yo conozco Palabra de Vida como un campamento. Creo que hubo épocas donde acá también habían personas que se iban a Palabra de Vida para un campamento en enero, creo. Claro, ellos Pero seguramente este campamento era organizado de parte del Instituto Bíblico. Claro, ¿no? el Instituto Bíblico también se utiliza en el tiempo de temporadas de invierno y verano por campamentos por 6 semanas. Entonces seguramente fue el mismo... Claro, sí. Ahí fue el estudio, entonces, un seminario bíblico. Yo hice primero el programa bilingüe porque yo no sabía hablar español. Hasta si yo ahorita pienso, yo jamás creí que estuviera dejando
un país sin saber el idioma. Y más que todo el programa bilingüe era de inglés a español. Y yo tampoco no dominaba muy bien el inglés, ¿no? Entonces 3 idiomas a la vez. Sí, yo lloraba, sí, sí, llena un instituto, no sé cuántos alumnos éramos, como al retorno de 300, y uno puede sentirse solo, ¿no? Y claro. Sí, bueno, para mí fue duro, pero yo digo, Dios, tú me trajiste, y mi papi también me dijo antes que iba a salir, Lili, sea como sea, si tú te das cuenta que no es lo correcto, regresa nomás sin ninguna vergüenza, te recibimos, como no. Pero yo soy también persona bastante, como decir, orgullosa, y digo, yo voy a terminar, yo no voy a rendir. Esto no es lo mío. No, esa no es lo mío, me toca seguir de lo que yo me propuse, ¿no? O lo que Dios me puso también, ¿no? Sí, ella aprendí español y bueno, y compré mi pasaje sin hablar allá en la oficina de ministerio, ¿no? Ellos me dijeron, tú no puedes ir, tú estás recién en el primer año, debes hacer primero tu práctica acá en los campamentos. Pero yo fui un poquito rebelde, ¿no? Dije, no, ya tengo. Y así me fui a Ecuador. Entonces, una interesante historia de Lili y Marco. Tú te convertiste más o menos a los 19 años, dijiste. ¿Ya? ¿Y cómo siguió tu travesía con Dios luego? Bueno, después de que reconocí al Señor Jesús, sentí la necesidad de poder aprender de la Biblia, porque ahora sí necesitaba conocer y qué era que realmente decía la Biblia, ya no que me lo contaran, sino yo mismo verlo. Y el pastor de ese entonces de la iglesia dijo, bueno, yo conozco un lugar donde puedes estudiar, ¿ya? Entonces digo, de una me voy. Bueno, pero tienes que pagar, tanto vale. No tengo plata. Ahí el primer problema. Y ahora, y tu familia no te puede ayudar. ¿Cómo? Si ellos no quieren, si llegaba a casa y decían, ahí viene el pastorcito, ahí viene el hermanito, con esas bromas que te hacen llorar y te vas donde nadie te vea y luego aparece como si nada. Entonces me tocó muchas veces esa. Y digo, no tengo nada. Entonces allí en la familia donde yo vivía, yo les digo, yo quiero estudiar. Dijeron, vamos. ¿Era en Ecuador el estudio o Ahí afuera? mismo en Ecuador, solo que en otra ciudad, en Quito, en la capital. Ya. Ya está 6 o 5 horas y algo, entonces tenía que ir hasta allá. Ellos me dijeron, la familia ahí donde vivía dice, ya dale, vamos a ver cómo hacemos algo para ayudarte. Entonces digo, yo me voy. No tenía mucho problema en pensar tanto si lo hago o no, dije yo me voy. Entonces mientras esperaba el tiempo para poder ir, claro, la familia quería que fuera a la Marina, porque ya ves que entre los católicos tienen lo de padrino, ahijado y todo eso, y mi padrino es de la Marina, entonces arreglaron todo para que me fuera. Y cuando ya dijeron que era el tiempo de ir a la Marina, le digo, yo no quiero ir, yo me voy a estudiar la Biblia. Entonces me dicen, bueno, si te vas a la Biblia, arréglate como tú puedas. Le digo, bueno, eso es lo que tengo planeado. Entonces cogí... ¿Eso te dijo tu papá? Sí, y en sí toda la familia. Solo una hermana que era como hermana mamá, ya ella decía, bueno, si te quieres ir, entonces anda, ya. Y cogí y fui. Llegué allá. ¿Cuántos años habrás tenido cuando llegaste? Ahí ya tenía unos 21, 22, 21, sí, por ahí estaba, sí. ¿Solito llegaste ahí? No, el pastor de la iglesia me fue a dejar con mi amigo, el que estudiamos en el colegio, y me llevó donde su familia. Ya con él también nos fuimos. Y de acá ya nos fuimos y vamos a estudiar entre los dos, vamos a regresar a la iglesia y vamos a hacer revolución como Pablo. Ya esa era nuestra mente. Claro. Y empezó el peso por mi pueblo donde yo nací, ¿ya? Entonces, y se empezó a poner cada vez como más fuerte, como que... En tu pueblo donde naciste, tu familia dijiste que eran católicos, pero ¿había una iglesia evangélica, digamos, cristiana en esa zona o cómo era? No, ahí todos son católicos, aparentemente es católico, ya, pero no hay ninguna iglesia cristiana, no había, porque ahora ya hay una en la que nosotros
Sí, estamos... Entonces sentiste la carga en forma especial por tu Sí, pueblo. y le digo al pastor de la iglesia, yo quiero ir a Las Vegas. Y dice, ya bueno, fuimos 3 meses, mientras esperaba el tiempo para irme al instituto, fuimos unos, y ahí el pastor dijo, ya no se puede, algunas cosas miraron, digo, bueno, no voy a obligar que ustedes vayan, pero tampoco me van a impedir que yo vaya, ya porque no puedo vivir así sin esto, porque entender esa salvación, es esta la cosa, entender esa salvación tan grande, cuando en serio estudia y entiende lo que le costó a Cristo pagar tu salvación, tienes esa, no es opción, es esa responsabilidad, obligación de también hacerla saber a otro, para que otros también puedan entender esta gran verdad. Y digo, y me fui, sí. ¿Cuántos años de estudio tuviste? 3. Y 13. durante el estudio, todo el tiempo ahí en Quito, entonces. Sí, todo el tiempo en Quito. Había tiempos donde tienes unas pequeñas vacaciones. Claro. Ya. Otra que va, bueno, eso no es tan bueno en mi currículum cristiano, pero del instituto me mandaron a casa por algunas rebeldías que el Señor ya ha ido cambiando. Sí, momento de crisis. Sí. Sí. Pero te volvieron a aceptar, eso es bueno. Sí, me volvieron a aceptar. También otra vez me mandaron un par de veces también porque no conseguí la plata suficiente para pagar el mes. Ya entonces también otra vez a la casa a trabajar un poco y volver a pagar y de nuevo empezar. Entonces sí hubieron muchas situaciones complicadas donde en realidad muchas veces te preguntaban, nadie te apoya, nadie esto, o sea, no consigues un trabajo donde puedas pagar. Dios, ¿en serio quieres que esté acá o es mi propio deseo que estoy haciendo? Pero en mí estaba la necesidad de conocer más de la palabra de Dios y también la necesidad de poder después enseñar allá en Las Vegas, donde tenemos la iglesia. Entonces digo, no, necesito preparar. Y así sobreviví 3 años allí en el instituto. Y es interesante porque siempre recuerdo que una vez ya para la graduación, recuerdo de mi familia que mi hermana, que era como mamá, me dice, hemos juntado y te vamos a mandar $60. ¿Ya? Para mí no era la cantidad, sino ver que, una señal. sí, que habían hecho algo. Ya entonces sí fue interesante. Y la cosa es esta, cuando Dios nos quiere en un lugar, Él nos va a respaldar. La cosa es que muchas veces queremos a nuestro tiempo que funcione como nosotros lo pensamos. Sí, claro. Pero yo recuerdo una vez que ya me iban a mandar a la casa, el director dice, Marco, me llamaron, recoge tus maletas para que te vaya. Y yo voy, obvio, llorando. Estaba enojado conmigo, con Dios y toda la cosa, porque si yo quiero estudiar y me manda sacando de acá, y cuando de pronto llega rápido a mi cuarto el mismo director que me había mandado a la casa y dice, Marco, ya no arregles tu maleta porque acabamos de recibir un mensaje donde dice que ellos van a pagar todo lo que... Sí. Alguien se hizo responsable para pagar. Sí, donde dice, Marco, vamos a pagar todo lo que tú debes y aún te sobra un poco más. ¿Ya? Tremendo. Un momento muy emotivo para ti. Ya, y ahí solo puedes decir gracias, Señor, porque muchas veces no encuentras palabras. Claro. Y no hay explicación. Sí. Y de nuevo quedé allí en el instituto. Sí. Y hubieron mucha gente que estuvieron dispuestos a ayudar y sí. Y este mismo misionero que trabaja ahí juntando la historia de ahí, cómo conocía a mi esposa, sí. Antes de conocerla a ella, este mismo misionero me había invitado a campamento. Él conocía al pastor de mi iglesia y le dijo si no tenía algunos chicos que iba a hacer campamento y necesitaba. Y el pastor me dice, ¿quieren ir a campamento? Yo le digo de una, sí.
A veces creo que es bueno, a veces creo que es malo esto de ser tan lanzado. Pero y me fui, lo conocí, él dijo, bien Marco, y me siguió invitando y toda la cosa. Y de ahí estuvimos yendo también, entrando a la selva, en la costa cuando hacían campamento. Y desde el momento puedo decir que conocí al Señor, hasta ahora he estado allí, de pie. Obvio, he tenido momentos difíciles donde también le he fallado al Señor, Sí. pero ha sido bueno vivir para el Señor. Sí. Muy bien, entonces una historia bastante conmovedora y bastante experiencias con Dios entre medio. Yo propongo nuevamente que hagamos una breve, un break para escuchar una música y luego queremos volver aquí con Marco y Lili y queremos, claro, escuchar la historia de cómo se conocieron, cómo nació el amor, cómo fue ese proceso, porque también es seguramente una historia interesante y también queremos escuchar un poco de cómo es el trabajo hoy, cómo llegaron ahí donde están hoy y algunas experiencias que nos pueden contar de su vida diaria que viven hoy. Ya volvemos luego de esta música. Estamos de vuelta, querido oyente. Gracias por seguir con nosotros aquí en nueva edición de Caminamos Contigo. Estamos ya a mitad de septiembre otra vez. Mejor dicho, octubre, perdón. Yo ya me perdí ahí. Septiembre ya dejamos detrás. Y estamos aquí con una pareja de invitados. Y dicho sea de paso, el programa es pregrabado, así que no nos pueden mandar un saludo o mensaje durante el programa, pero claro, vamos a recibir los saludos o comentarios que tengan con mucho gusto. Tenemos aquí hoy la historia de vida de unos misioneros que están trabajando en una parte en Ecuador, que hoy me he enterado que en Ecuador hay un lugar que se llama Las Vegas también, ¿no? Yo hasta ahora siempre solo conocía Las Vegas de Estados Unidos, un lugar donde hay muchas luces, mucho de todo, pero lo que sí, ellos trabajan en Ecuador y ella viene de Alemania y él es poblador de Ecuador y ellos han contado su historia de cómo fueron llegando a este campo misionero. Lili, paramos hace rato con el hecho de que te fuiste a estudiar en el seminario y luego te propusiste a ir a hacer tu práctica en el campo misionero en Ecuador. Entiendo, ¿eso es correcto? Es correcto, ¿Y sí. qué pasó luego? Ya, apenas que llegué a Ecuador, justo esa misma noche, era ya la planificación entrar a la selva, así con avioneta. ¿Llegaste a una organización misionera? Un misionero que se llama Reinaldo Bernal, que él es colombiano, y él está con ninguna misión, si yo lo tengo claro. Él también Él es... trabaja así Sí, como pionero misionero. que salió también con un amor, un llamado para esa gente. Y ya tiene también más que 25 años, creo que trabajando con los guaraníes, ¿no? Bueno, como son diferentes pueblos y siempre visitando, ¿no? Y cuando yo escuché de él, que él, a través de mi amiga, la ecuatoriana que yo conocí en Argentina, dijo, no, consígueme el contacto y lo escribí y bueno, sí dijeron, venga nomás, haga tu práctica ahí con nosotros. Entonces, apenas que llegué, eran los planes que en la mañana ya estuvimos entrando a la selva. Y ahí mismo, esa madrugada, llegó también Marco, ¿no? Mi esposo. Al mismo lugar. Al mismo lugar, a la misma casa. Prácticamente en Ecuador, él fue el primer ecuatoriano que conocí. El Señor ya lo había planeado. ¿Pero eso era parte del campamento o como habías terminado hace rato con la historia de que ustedes iban a ayudar en un campamento? Una conferencia. Sí. Una conferencia. Era una conferencia donde... ¿Y esto era a continuación de esto? Sí, claro. Él me había invitado también a mí. Sí. Okay. Bueno, antes él ya tenía contacto con él y ya entraba con él. Con ese misionero. Sí, con ese misionero, ¿no? Sí. Pero bueno, ese mismo día no podíamos entrar por el clima porque estaba muy nublada, lluvia, entonces con las avionetas no se puede. Entonces entramos el siguiente día, bueno, y él estaba encargado de los varones y yo de las chicas así en esta conferencia, ¿no? Bueno, pero entre nosotros yo digo, no pasó nada, ¿no? Porque yo, por mi punto de vista, yo no quise tener ninguna relación con alguien, como decir,
con ningún latino o alguien Sí. de otra nación, no. Yo ¿Tus me padres sentí... dijeron alguna vez algo al respecto o No, de verdad no, no? nunca me dijeron algo Ya, así, pero obviamente me imagino que quisieran también que me caso con alguien alemán. ruso alemán, ¿no? Ya. Ya, pero bueno, ¿no? Pero me permitieron obviamente, o me abrieron las puertas que yo podía viajar e ir y todo eso, ya. Y llegué allá y prácticamente me enamoré de Ecuador. Yo sentí ese es el lugar donde Dios me quiere, ¿no? De la gente, obviamente una también entraba en esa selva con ese pensamiento que vas a ver los monos, los leones, no sé qué, todo cruzando, o la gente vas a ver más desnudo que vestido, cosas Claro. así, ¿no? Entonces, por eso me da risa pensar cómo si una no sale, crece con imágenes que uno ha enseñado o cosas antiguas como los cambios, uno no se da cuenta, pero no. Fue una experiencia muy linda ese tiempo allá en la selva, estuvimos creo que 4 días y ahí regresamos y yo me quedé con este misionero y conocí varias áreas. ¿Terminaste ya tu seminario mientras o No, era estuvo aún el primer año. Yo hice la ya? práctica en el primer año Ok. y digamos, tuve casi 3 meses en Ecuador. Regresé a Argentina, pero ya con este amor hacia ahí, volver a ir a Ecuador, ¿no? Y agarré mis maletas, todo lo que yo tenía en Argentina, regresé a Alemania con el pensamiento en realidad a cambiar mi maleta por la forma de la ropa que necesita, ¿no? Para ir ya Directo a Ecuador. directo a Ecuador. Pero no fue así, ¿no? Ujú. Como mi familia primera también estuvo poquito, no, ¿cómo tú vas a ir ahorita allá? Ya has ido a Argentina, ¿no? También la iglesia en ese entonces aún, teníamos los misioneros en Uruguay, pero igual el llamado digamos, de toda la iglesia aún no habían algunos que sí estaban interesados, pero no como hoy en día la iglesia tiene ese llamado a apoyar misioneros, enviar misioneros, ¿no? Entonces estaba aún bastante sola, ¿no? Y yo siempre digo, esos 2 años que me faltaban del estudio Instituto. del Instituto Bíblico fueron los 2 años donde Dios preparó a mí, mi familia y mi iglesia para enviarme, ¿no? Entonces, y también, bueno, me enviaron un año primero a prueba porque han tenido la experiencia de una otra chica que salió a otras misiones y quedó con un indígena inconverso, ¿no? Entonces tenían el miedo, obviamente, Volver a hacer. volver, que suceda algo así y que el testimonio también Claro. se daña, ¿no? Pero no, gracias a Dios. Pero en esos 2 años volví a Ecuador por casi 1 mes y medio igual, mientras yo tenía vacaciones y estuve allá también recorriendo por los lugares donde estuve antes y sentía el mismo llamado, ¿no? Fui con 2 de mis primos y una amiga y estuvimos allá. Y al mismo tiempo también, cuando Marcos se enteró que yo iba, porque sí teníamos contacto por WhatsApp, sí había, sí, ya WhatsApp ya teníamos, pero igual el Messenger, ¿no? Sí, escribió con él, se enteró y dice, venga a Las Vegas para que me ayudas poquito, así con los niños, hacemos algo. Sí, porque, bueno, también cuando ese año que yo ya vivía en Ecuador, él siempre me invitaba igual que yo vaya para ayudarles en ciertas actividades o algo así. Uh-huh. Entonces, por ahí ya surgió un interés por él o cómo. Por mi parte, yo digo no. No, era tan distinto, Sí. tantas cosas y no. Él ya me ha preguntado muy rápido, ¿no? Pero él no preguntó si quiere ser mi novia, no, él de una pregunta preguntó, ¿quieres ser mi mujer? Porque él Eso. dice, yo no busco novia, yo busco Sí. mujer. Y yo, no. Yo le di unas 3, 4 veces, no, vaya, búscate otro porque yo no soy para ti, no. Y aparte, bueno, no era nada de lo que una buscaba en un hombre, ¿no? Pero, pero fue una ocasión cuando él ya me preguntó y yo igual ya, dentro de una igual ya empezó como a orar, ¿no? Y sucedió también una vez cuando llegamos vuelta a Las Vegas, al lugar donde estamos, y bueno, en ese entonces no teníamos vehículo, nada, dependimos de los buses, ¿no? Y vamos llegando y él baja y todos los niños van corriendo hacia él. Llegó el tío Marco ya. Para ellos fue siempre fiesta cuando llegó él, ¿no? Porque es un lugar donde la gente también en sí tiene los niños,
pero muy pocos No se padres que se preocupan. preocupan por los niños. Entonces, siempre cuando llegaba él, fue para los niños una emoción, ¿no? Especial. Y ahí sentí la primera vez algo en mi corazón, Mm. ¿ya? Y ahí volvió también, decir, después analizando, yo puedo tener un hombre, digamos, en Alemania, donde sea, que tal vez está rico, que tal vez tiene más cosas, porque no para decir, él no tenía nada. Y como también, como decir, como así podemos decir, tipo latino que si tiene $5 gasta 10, ¿no? Entonces, poquito endeudado y cosas así, algo que yo digo, no, no tiene nada que ver de la forma como yo fui criado o la forma de manejo de la economía, cosas así, ¿no? Y yo digo, no, Dios, yo puedo tener a alguien que puede tener todo eso, pero no tiene el amor para ti, ¿no? Y en sí, en mi pasado siempre quería casarme como con un pastor, alguien que sirve a Dios. Entonces yo digo, no, lo más importante es ver que alguien tiene el mismo llamado, ¿no? Y eso fue, no, yo no digo que fue así, amor de una, nada de eso, Sí, no. un proceso. Fue algo que Dios fue cambiando y hasta yo puedo decir, en el día que nos casamos yo no sentía mariposa, nada así mucho, pero fue algo, Dios nos unió, ¿no? Y mantener eso, a pesar de todas las dificultades que hay, algo así, ¿no? ¿Y cómo fue la noticia de cuando llegó a tu casa? ¿Cómo fue eso? No, él tenía más miedo. No, porque, bueno, nunca salió antes del país, ¿no? Bueno, para mis padres, obviamente, después me enteré que sí. Yo les compartí de uno, porque yo también le dije a él, cuando él me preguntó, yo le dije, bueno, voy a preguntar a mis padres, ¿no? Y normalmente uno puede decir, pero ¿qué tienen que ver tus padres con tu decisión para toda tu vida? Pero yo creo que sí, la bendición de los padres es muy importante, ¿no? Claro. Y todo lo que, a pesar que yo no vivía en la casa, quise igual que mis padres están de acuerdo, que yo no me avergüenza de ellos, como que ellos después se deben avergonzar de mí, de las cosas que yo voy a hacer, ¿no? Siempre trataba de respetar a ellos, ¿no? Y en el inicio, obviamente, me imagino que sí esperaban que pudiera suceder eso, pero bueno, no sé, pero al final mi mamá me dijo, no, yo prefiero que tú estás en un país extraño o extranjero prácticamente para mí, ¿no? Con alguien que conoce la cultura, alguien que te puede cuidar y ya, y Dios mandó a Marco, ¿no? Marcos, ¿cómo te atreviste? O sea, preguntándolo así rápido, sin ofender, pero ¿cómo fue cómo llegaste a esa conclusión de que ella es para mí? Bueno, cuando llegó y en 2012 llegó por primera vez 13. a 13. Soy malo en los números. No Ya, te pero preocupes, estamos más de eso. En el 2013 llegó, nos conocimos, fuimos amigos y como ya hemos hablado con ella y ante Dios en serio no era mi intención. Pasó 2013, 14, 15, 16 y no, incluso una vez le digo... En el 16 ya fuimos Ya. novios. Ya está negando los años. Yo le digo, porque ya ve como toda alemana, así no hay ni para izquierda ni para derecha, si es negro, si es blanco, es blanco. Sí. Y ya, pues, y qué terror, digo. Entonces yo le digo una vez, digo, pobre el tipo que se case contigo, ya, porque va a sufrir. Ya, entonces éramos amigos, de verdad que para mí siempre fue la admiraba por la forma que se entregaba a la gente, como está dispuesto, no es tu gente, no la conoce, pero dejar tu trabajo, tu vida, tu comodidad y toda esa, y llegar a un pueblo y empezar a trabajar, preocuparte, y no solamente llegar a hablarte de la Biblia, sino preocuparte cómo estás, de saber de tu situación y toda la cosa, por la otra gente, ya donde ella estuvo. Entonces, eso era lo que y digo, bueno, ella está dispuesta a dejar sus cosas, venir a vivir acá y todas estas cosas. Entonces en el 2016, pero en el 2016 recién lo pienso, porque antes no. Y lo pienso y voy y le pregunto a mis tías, con la familia que crecí. Sí. Y le pregunto, le digo, le quiero decir que se case conmigo. Son 3 tías.
Una me dice, no, yo no quiero que lo haga. Y la otra me dice, ya, pues bien. ¿Ya? Y de ahí le pregunto al pastor de otra iglesia, con quien sí tenemos hasta ahora buen contacto. Y él me dice, Marquiño, si quiere hacerlo y usted cree que es de Dios, entonces hágale. Pero no me quedé tan convencido, me fui donde otro que considero espiritualmente en ese entonces bien y maduro. Y le pregunto y me dice, bueno, tienes que conocer costumbres, la familia, montones de cosas que me pusieron otra vez a pensar. Claro. Pero crees que es de Dios, hazlo. Entonces llegó el gran momento donde mi tía me dice, la que me había dicho antes que todavía no lo hiciera, me dice, sí, entonces puedes hacerlo ahora. Y yo voy, me preparé psicológicamente, todo para ese momento, porque yo sabía cómo era ella. Entonces voy y le digo, Lili, quiero hablar contigo. Yo creo que ella pensó que era para cualquier cosa de ministerio. Y entonces le digo, yo quiero que, ya ni me acuerdo bien, pero ¿quieres Tú seas mi mujer, dijo sí, hace rato. ¿quieres casarte conmigo? Ya, o sea, y ella me dice, ella se puso enojada. Como unos 3 meses. Unos 3 meses estaba en eso. Pero y después habló con la familia y toda la cosa. Y después de los 3 meses, ella me llama para decir que si podemos juntarnos para hablar. Entonces ahí ella me dice que sí acepta ser, pero ella me dice mi novia. Ahí es que yo le digo, pero yo no quiero novia, yo quiero una esposa. Entonces todavía tienes tiempo para pensar si quieres ser mi esposa, porque yo... Y ella dice, no, yo sí quiero ser tu esposa, siento paz porque hablé con mi familia y todo esto, que como ella ya decía, es muy bueno, a veces nosotros nos dejamos llevar por impulso y no pedimos consejo. Entonces ella después de estos consejos me aceptó y entonces le digo, ¿y para cuándo la fecha de la boda? Me dice recién te estoy diciendo que sí acepto y ya quieres boda. Le digo, pero es que yo pedí una esposa. Sí, claro. Ya, entonces así sucedió. Sí, pero en cuanto a preguntar a mi familia, porque las cosas no son cristianos, familia de sangre, entonces como que te dan cualquier consejo. Ya, obviamente que les dije a ellos lo que planeaba hacer y todo. Raro, te vas a casar y de ahí todas estas cosas que el mundo lo considera como una equivocación, casarse. Se olvidan que es el plan de Dios, ya. Y entonces ellos dijeron, ya. O sea, pero los que conozco cristianos sí me supieron aconsejar y decir. ¿Y cuánto tardó después hasta la boda? 6 meses y 1 día. O sea, desde ese día cuando dijiste sí hasta la boda 6 meses. Sí. Teníamos planeado más. Ella tenía planeado más. Yo en mi mente sí puse... Cambiamos la fecha como 3 veces de la boda. Ya, porque entonces ahí fuimos a Alemania. Ya, porque tenía que conocer a la familia y toda la cosa. Pero ahí pensamos en realidad hacer la boda en sí en Ecuador y solo como digamos anunciar en Alemania que somos ya novios y cosas así, hacer una fiesta un poquito más grande, porque como la familia de él no es cristiana, queríamos ser también de testimonio, ¿no? Y de ahí hasta la visa me aprobaron de una. Ya, y fuimos a Alemania y bueno, Alemania estaba a menos 11 grados. O sea, eso es frío, pero yo tenía calor de saber que me iba a encontrar con el papá de ella. Sí, en un país tan lejano. ¿Tus padres hablan castellano? No. Entonces el idioma también era todo... Bueno, había una traductora, ¿verdad? Entre medio. Sí, pero ¿qué iba a traducir? Y cuando llegamos allá... ya acá ya los que me habían aconsejado ya me habían dicho este es el paso, entonces bien, llegamos allá y cuando tocan la puerta y sale papá y yo estoy asustado, pero cuando papá dice Marco y me abraza de una, entonces es como que se derritió todo ya sí, en mi corazón fue una paz y por eso digo, cuando me toque a mí el turno de ser suegro, quiero ser como él, porque para mí marcó tanto mi vida.
y va en eso de que te hacen sentir que a una familia que no conoces ni puedes hablar bien, pero que te hace sentir el amor de Dios, entonces son cosas que marcan la vida. ¿Ya? Claro. Y estoy convencido que solo Dios puede hacer esas cosas, esos cambios en la vida. Entonces en el 2016 se casaron. 17. 17. En enero. En enero, sí. 2017 nos casamos, volvimos a Ecuador y... La boda fue en Alemania entonces. Sí, fecha que nosotros planeamos para hacer fiesta más grande, digamos, decir que estamos novios, comprometidos, ya fue nuestra boda. Ya. Sí. Sí. Digamos, para alemanes bastante, porque ya faltaban 1 mes y medio para ir a Alemania. No, faltaban 2-3 semanas para ir a Alemania. Y él me dijo, no, Lili, cambiamos la fecha, nos casamos allá. Yo digo, no, yo no sé, me toca hablar con mis padres. Sí. Sí, era y como, no sé cómo es tanto acá, pero en Alemania demora la preparación de una boda, más que todo. El vestido, de no sé qué. Claro. Todo que demora, pero ahí nos arriesgamos, buscamos en internet algo. Y yo digo, y yo siempre sentía para mí, obviamente solo, digamos, para mí, como no sé, como acá, pero en Alemania la gente paga 1,000, pasando 1,000 para un vestido. Para mí, yo sentí siempre eso como pecado, ¿no? Claro. Y conseguí un vestido que era de verdad súper barato, ni pagué 200 euros. Y yo digo, hoy actualmente, ese es el vestido misionero. Actualmente ya 5 otras mujeres han casado mi vestido. Llevaste a Ecuador para... Sí, nunca pensé eso, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, volvimos, nació nuestra primera hija después de... ¿cuánto tiempo, amor? Después de 11 meses nació. Sí, nació nuestra primera hija, se llama Elena. Sí, la cosa es que se adelantó porque tuvimos complicación en el embarazo, entonces nació de... Prematuro. Sí, prematura. A Dios gracias, eso también fue otra obra milagrosa, que como están viviendo las dos, porque según la infección que les provocó todo eso, ya... Y después de otro tiempo nacieron nuestros mellizos, o sea que tenemos 3, como ya dijo en antes Lili, de 5 y de 4 años, que también son parte de nuestro ministerio. Claro. Ya, y ahí tener bastante equilibrio en manejar el ministerio y también porque soy el que estoy al frente de la iglesia que ahora fundamos desde hace 3 años y medio, vamos para cumplir 4 años. En el mismo Las Vegas. Vegas, sí. En noviembre cumplimos 4. Desde que yo conocí del Señor pasé ahí siempre tratando de predicar, pero hace recién 3 años y medio, vamos a cumplir 4, en noviembre, que tenemos la iglesia y donde nuestros hijos también son parte de esto. Sí, algo muy complicado en el ministerio es el hecho de que nos costado y nos sigue costando es el saber que nuestros hijos es como que todo lo están mirando, qué cosas hacen, qué cosas dicen, que como nosotros no podemos cometer un error. Y entonces en un principio fue bastante doloroso, cansado, cuesta lágrimas, porque cualquier cosa que dice tu hijo enseguida, son los hijos del pastor o cosas así, claro. o de... Entonces son como que no tienen opción para equivocarse. Entonces eso fue bastante costoso, aceptar que venían unos niños y que eran nuestros y que era parte del ministerio, poder manejar esto. Otra cosa que ha sido bastante complicada es el tener un equilibrio, el ministerio y la familia. Sí, eso es. Y con una obra que nace te absorbe mucho. Y claro, la gente necesita de ti siempre, pero nunca te preguntan cómo estás tú, ¿ya? Tú tienes que andar preguntando por todo, tu esposa tiene que estar preguntando por todas las mujeres, pero nadie le pregunta cómo está. ¿Y cómo es, conociendo el contexto cultural, hay mucha visita en casa o son más cuidadosos con eso? No, ya nos han llegado a preguntar si nuestra casa es hotel. O sea, ahí siempre hay gente. Ya, siempre tenemos gente. Y la otra es que nos gusta tener gente. Bueno, eso es bueno. Sí,
Ya mi esposa ya olvidó un poco las costumbres alemanas, que si no eres invitado La no privacidad. vienes. Sí, Sí, acá llegas porque llegas a cualquier hora, a cualquier rato. Siempre tiene y mi esposa. no hay necesariamente ya una hora cuando vamos a salir, vamos a ver hasta cuándo. No, nos hemos amoldado a ser muy Sí. flexibles. A veces, amor, empaca algo, mete una mochila que a tal lado. O sea, nos toca a veces, porque a veces nos toca también funcionar como hotel, como hospital, como Sí, no, en el misionero guardería. de Transporte. todo un poco, guardería, sí. Sí, entonces, pero lo disfrutamos eso. Qué bueno. Solo que a veces, en serio, no reclamando, pero como que tienes la necesidad de que te pregunten cómo estás, porque te Sí. cansas. ¿Ya? ¿Cuál Sí. es? Ya nuestro tiempo avanzó mucho. Si me pueden contar una experiencia así del campo misionero donde ustedes vivieron alguna transformación de una persona, algo brevemente si pueden resumirlo, una historia, un suceso que digamos en el campo misionero en los últimos años les ha dejado una fuerte huella en ustedes. Eh, la importancia de trabajar con los niños. Ujú. Ya, y en serio, a veces pensamos esto que, son niños, Sí, no importa cómo le cuentes la historia, no tienes que prepararte, no, o sea, le damos un interés, una importancia muy baja a los niños, pero yo podríamos decir ahora con mi esposa que gracias al trabajo que hemos hecho en los niños hay una iglesia en Las Vegas, mm, porque todo empezó porque una de las niñas de que asistía a la reunión regresa a casa después de la historia que le contamos y le pregunta: mamá, allá el tío con la tía Lili me cuentan de esta historia en la Biblia. ¿Qué dice de eso? ¿Cómo es? ¿Es verdad todo esto? Entonces la mamá, como no sabía de la Biblia, un día me para y me dice: Marco, quiero hablar con usted. Digo: ¿qué pasó? Dice: quiero que me enseñe de la Biblia, porque mi hija llega a casa y me pregunta y yo mm. no puedo responderle. Entonces yo le digo: ya, bien, era justo lo que Bienvenido. quería. Sí, entonces empezamos a enseñarle de la Biblia, a juntarnos con esta pareja. No pasó mucho tiempo, la señora tomó su decisión por el Mm, Señor. Y después de ella, su esposo. ujú. Y algo interesante, que esta misma señora hablaba con otra señora de ahí del pueblo, Ya, y un día, después de la reunión que tuvimos en su casita así, toda chiquitita. armadita así, ella entra con otra señora de ahí mismo del pueblo y me dice: Marco, ya se la traigo para que le haga la oración porque ella quiere reconocer a Cristo. Ya está Eso. lista, ¿eh? Sí, como que Ya la bandeja servida. ya se le evangelicé, Sí, solo tiene... O sea, yo no me olvido de ese momento también. claro, O sea, ¿y cómo empezó todo? Porque una niña empezó... a evangelizar en Sí, casa. sí. Entonces, eso sí, a veces tomamos siempre Y que si los ellos, grandes... los niños no tienen todos esos prejuicios, esos preconceptos, de repente todas las barreras que como adultos muchas veces armamos, ellos son más abiertos, más libres, son más, digamos, formables. Lastimosamente también para lo negativo, pero en este caso para que la palabra pueda ser sembrada en el corazón de ellos. Sí, Muy bien, agradezco mucho por todo lo que nos han compartido. Lastimosamente ahora nos damos cuenta que una hora y pico pasa rápido, pero quiero agradecer de todo corazón y desearles muchas bendiciones. Y siempre tenemos aquí la costumbre de cerrar este programa con un momento de oración, donde oramos también por cada oyente que nos escucha y que pueda tener también un encuentro personal con Dios. Y te puedo pedir, Marco, que puedas orar, agradecer también, claro, por todo el programa que hemos compartido, el testimonio que todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y terminar con una oración, este programa, ¿será posible? claro, con gusto. Vamos a orar. Ya. Dios Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, donde podemos compartir, conversar y también poder traer a nuestra mente aquellas cosas que tú nos has permitido vivir, Ujú. y también esa fe que has puesto en nuestro corazón y el deseo de también que otras personas puedan conocer de un Dios tan grande, tan poderoso, que está preocupado por cada uno de nosotros, Señor.
sin importar la raza, el color, el lugar donde esté. Señor, está preocupado por cada uno de nosotros, Señor. Gracias que por medio de este medio de comunicación también puede ser de bendición, puede llegar a los corazones de muchas personas, Señor, y muchas personas también puedan encontrarse contigo y vivir una vida de acuerdo a como tú deseas, Santo Padre. Gracias también, Señor, te damos por esta mañana, este día que nos has regalado de poder vivir y de poder seguir adelante, Señor, con el mismo deseo de poder seguir compartiendo tu palabra. Y también aquellas personas que lo escuchan, Señor, que también puedan tomarse el desafío, Santo Padre. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Una vez más, agradezco. Ustedes, ¿cuánto tiempo están por Paraguay? Hasta el 13. Hasta el 13. Sí. Bueno, la otra semana, entonces luego vuelven a Las Vegas. Sí. 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 Muy bien, fue un gusto compartir con ustedes. Que Dios les bendiga mucho en su ministerio y que pueda usarlos ahí en todo el pueblo. Y quién sabe, en algún momento en el futuro nos volvemos a ver, escuchar. Y siempre están las puertas abiertas para si quieren visitarnos aquí. Muchas gracias, muy amable. Sí, querido oyente, gracias y será entonces hasta el próximo sábado en una nueva edición de Caminamos Contigo.